Estamos online, querido amigo Juan. Línea. Buenas noches, Juan. Qué maravilla, le estoy cogiendo gusto a esto de entrar los domingos para hacer un directo de la BR89, Fer. Y porque no hay furbo. Ah, Si no, ya te digo yo que no. en el momento que haya fútbol, No, se para acabó. nada. Si juega el Madrid, no hay directo de absolutamente nada. Bueno, puedo, Si juega puedo España... entrar yo y hacer un directo de cosas que no tengan que ver con el fútbol. O puedes entrar y puedes comentar el partido. Sí, podría intentar fingir ser Ibai, pero como no lo soy, tampoco... O Pedrerol, o algún comentarista, o Maldini, o lo que sea. Tal. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, estoy muy contento porque hemos establecido conexión con alguien con quien hacía tiempo que nos apetecía charlar un ratito, porque Sí. es como con esta persona pasa que si estás mucho tiempo sin hablar con él, como que lo echas en falta. Dice, hace falta que tengamos otro encuentrito de los nuestros. Es verdad, tienes toda la razón. Y No sé si vamos es solo por su persona o es porque hacemos una convergencia Y unió. y unión muy bonita. Qué bonito. Nunca el nombre de un partido político me había representado tanto. Ni siquiera ese que dice socialista y obrero y español, ¿eh? No me funcionaba igual de bien. Pues fíjate, convergencia. Convergencia y unión. Pues sí, vamos a pasar hoy un ratino, mejor dicho, como se diría aquí en la bella Extremadura, con una persona maravillosa. Los que estáis viendo el vídeo, evidentemente, y estáis observando, ya veis que hay un rótulo que pone un ratino con Eduardo Segura, y además lo habéis visto en redes sociales, así que vamos a darle ya la bienvenida a Eduardo Segura, que lo tenemos aquí ocultado detrás de un mueble, pero que vamos a retirar el mueble y ¡ping! Aparece Aquí Eduardo está. Segura. Buenas noches, Dios mío. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bueno, cada día peor, gracias a Dios, Eduardo. Conexión desde Granada, desde donde eres profesor titular de la Universidad de Granada, si no me equivoco, en filología inglés. Dímelo exactamente, porque siempre la cago. Bueno, el departamento se llama Departamento de Filologías Inglesa y Alemana, pero yo de alemán no sé nada. Hay otros compañeros que son los que controlan el alemán. Lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, Eduardo, pero tengo la sensación de que para ti no controlar alemán es igual tener un B2 de alemán. No, te aseguro que en este caso es ignorancia supina. Lo poco que he leído de alemán lo he leído en traducciones. Me interesa mucho. Cuidado. Pensé que iba a decir, lo poco que he leído de alemán lo he tenido que hacer con un diccionario al lado o algo así. Cuidado, ¿eh? Cuidado que como aprietes un poquito más empieza aquí a soltarte Yo solo sé decir danke. Y te empieza... Danke. Danke. Sí, no. En alemán yo creo que... Pero es que yo creo que los alemanes no hablan alemán entre ellos. Eso es una cosa que se ha dicho siempre. No, se habla mucho inglés, ¿eh? En Alemania también. Sí. Y sobre todo, o sea, yo me quedé alucinado. Yo estuve en un encuentro en una escuela de música en Alemania y estuvimos haciendo una representación teatral y era todo en inglés. Y la gente asumía que el espectáculo era en inglés porque venía gente de fuera y el público controlaba. Pero es una cosa muy concreta, porque yo cuando estuve en Berlín hablaban alemán. Sí, hombre. Y se les escucha hablar alemán. A ver. No me malentiendan. Pero que hablan muy bien inglés, dice. La gente habla alemán, pero que quiero decir que si le ofreces un contenido en inglés o algo va en inglés, lo comen, sí. No sé, si aquí entiendo que como si aquí en Galicia hay un contenido en gallego y otro en español, pues digo, ok, cualquiera de los dos me vale. ¿Por qué hemos acabado hablando de los alemanes? No lo sé, por el departamento de Vale. Habla tú, Eduardo, que eres el que tiene que hablar hoy. Nada. Sí, simplemente eso, decir que soy profesor titular aquí en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana, pero que por mi parte solo puedo atribuirme cierto mérito en la parte de inglés, porque en alemán es todo para mí está por aprender. Tú, inglés, a tope. Sí, a tope. O sea, inglés nivel académico, nivel gordo, ¿no? Y no sabría decirte, porque los niveles ahora... Hombre, esto yo creo que es como casi todo, ¿sabes? Una cosa es que tú puedas decir, tengo un C2 de inglés. Sí. De la misma manera que uno puede decir, tengo el carnet de conducir para llevar automóviles o furgonetas o camiones de tonelaje mediano, ¿no? Y otra cosa es el estándar de exigencia. Yo, antes hablábamos fuera del micrófono
sobre Shakespeare, ¿no? Y este año estoy explicando Shakespeare otra vez y estamos leyendo Hamlet. Y ese es el estándar en el que uno se siente ridículo al poder decir que sí que sabe mucho inglés casi a nivel nativo, ¿no? Porque cuando te enfrentas de verdad con los gigantes de la lengua inglesa, pues cuando te das cuenta de dónde estás. Yo supongo que todo en la vida es un problema de puntos de referencia, ¿no? Yo juego a baloncesto contra mis hijos y soy Michael Jordan, pero si juego contra Michael Jordan, incluso a día de hoy, pues me convierto en un inútil, ¿no? Yeah. Entonces, creo que ese es el problema, es con quién nos comparamos, ¿no? Y más en esta época en la que todos damos por sentado o defendemos un cierto nivel en el que nos sentimos seguros, ¿no? Pero en el silencio de nuestra habitación, ¿verdad? Cuando nadie nos ve, pues si somos honestos nos damos cuenta de que, bueno, eso habría que ponerlo entre paréntesis o justificarlo o añadir una nota a pie de página para poner blanco sobre negro nuestras limitaciones, ¿no? Tú por poner... Me río porque mi socio se ríe porque va a decir alguna gilipollez. Pero No. es una sonrisa como de ya, bueno, vamos a ir preparando. Sí, te iba a decir, vamos, entonces, si no lo catalogamos a través de los B2 y las cosas esas, podemos catalogarlo por contraste. De español, ¿qué nivel de español crees que tiene? Pues mira, de español sí que te puedo decir que tengo un nivel alto porque soy capaz de escribir poesía en español. Sin embargo, sí, y para mí ese es el estándar. Sin embargo, yo no soy capaz de escribir buena poesía en inglés y lo he intentado. Buena. Claro, es que Eduardo es un continuo. Es un continuo. Parece que te va a decir, no, yo no he escrito en mi vida poesía en inglés, eso sería impensable. No, te dice, no, he escrito un poquito. Oye, pero me gustaría leer a Eduardo Segura, autor de poesía en castellano. Me gustaría leerte algo, Eduardo. ¿No tienes nada publicado, no? ¿O sí? No, Eduardo no tengo Secure. publicado nada. Tengo escritos 2 cuentos breves, pero escritos hace mucho tiempo, a los que tengo muchísimo cariño porque son frutos de vivencias mías, transfiguradas, lógicamente, pero late debajo del texto una vivencia, 2 vivencias muy intensas y luego muchos poemas. Algunos de ellos los leo con sonrojo a día de hoy, pero otros, bueno, no me parece que sean especialmente malos, ¿no? No es por ser monotema contigo, que podríamos pecar a veces de ello, pero esos 2 cuentos tienen alguna conexión con el género fantástico. No, y de hecho fíjate que si yo escribiese algo, no estaría ni de lejos vinculado a lo que llamamos género de fantasía. Porque esto es algo sobre lo que he pensado mucho. Creo que hay muchas personas, y me ha ocurrido, ¿no? en diferentes lugares y con diferentes personas, que al dedicarme yo al estudio de la obra de Tolkien o de Lewis, ¿no? Pero sobre todo de Tolkien, se da por sentado que ese es digamos, el territorio también de mis gustos literarios. Y no lo es. Anda. De hecho, yo considero que Tolkien es otra afirmación polémica, ¿no? Cuando hablo en estos foros. Tolkien es un género en sí mismo, ¿no? Yo no lo catalogaría como literatura fantástica. No es que volvemos a lo de antes del B1 y el C2 y los seres humanos tenemos una tendencia lógica porque buscamos que nuestra mente ordene la realidad para poder comprenderla mejor. Tendemos a colocar en casillas a determinados fenómenos de todo tipo, desde la biología, la entomología o la botánica, hasta los fenómenos espirituales, ¿no? Lato sensu. Entonces, claro, nos podemos encontrar con el problema de decir, bueno, ¿y dónde meto a Tolkien? La pregunta es muy buena porque para mí la respuesta es ¿y por qué hay que meterlo en algún sitio? Claro. Pienso que si vamos a una librería, desde FNAC a cualquier librería buena, te encontrarías que Tolkien está en el mismo lugar que, por supuesto, Harry Potter, pero también la literatura de terror o la literatura de ciencia ficción, que son como 3 primos bien avenidos, ¿verdad? La literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror, como si aquello fuera como el cul-de-sac o el cajón desastre en el que metemos lo que no consideramos alta literatura, ¿no? Narrativa menor o algo así. Es interminable, ¿no? De saber. ¿Crees que entonces, entiendo por tu discurso que estás apelando a que el Corte Inglés haga una planta o FNAC haga una planta solo para Tolkien?
Bueno, no estaría mal. Demostraría una cierta autonomía de pensamiento, que no es poco en estos tiempos nuestros, ¿no? Pienso que es mucho más cómodo, ¿verdad? Sí. Colocar a alguien. Pero para mí, si hubiera que colocarlo en algún lugar, pues habría que colocarlo junto a Homero, junto a las cosmogonías, ¿no? O sea, a los grandes, Y esas están colocados en clásicos, probablemente. Sí, claro, literatura clásica. claro. Bueno, es que pasará cualquier tipo de vanguardismo, lato sensu, no me refiero a las vanguardias artísticas del siglo pasado, ¿no? Cualquier tipo de visión vanguardista requiere, mira, voy a poner un ejemplo que me gusta a mí mucho. Yo soy un enamorado del baloncesto y hay un jugador que me tiene ahora mismo loco que es Stephen Curry, el jugador de los Golden State Warriors, ¿no? Este es un jugador que ha reinventado el baloncesto. Si nos vamos al pasado, tendríamos a Julius Erving en los años 70 y 80, a Michael Jordan que toma el relevo y reinventa el baloncesto. Y ahora, contra todo pronóstico, un chaval de 1,90, no especialmente dotado físicamente, aunque ha trabajado mucho su físico, reinventa el baloncesto. Y a día de hoy sigue habiendo un debate profundo sobre cuál es el lugar y cómo acercarse a juzgar lo que está significando este hombre para la evolución del baloncesto, ¿no? Y sigue habiendo mucho debate sobre quién es mejor, quién es peor. Cuando a mí me parece que cualquier persona que vea un partido o que haya presenciado sus últimas 10 temporadas tiene que reconocer que está ante un auténtico milagro. Pero insistimos en hacer que la realidad encaje en nuestros estrechitos moldes, ¿no? En todos los ámbitos, en el teatro, en el cine, en lo que quieras, ¿no? Es la realidad la que tiene que amoldarse, en lugar de abrir espacios nuevos donde pueda entrar la realidad a raudales y desbordarla, que es para lo que la realidad existe, ¿no? Entonces creo que ahí estamos con ese problema, ¿no? de seguir metiendo a Tolkien en un lugar en el que no le corresponde. Y donde es más cómodo tenerlo, porque lo tenemos controlado, no solo desde el punto de vista físico de la distribución de los libros en una librería, sino también desde el acomodo académico, donde Tolkien puede ser alguien que no molesta, porque no va a ser incluido en los planes de estudio, porque no merece cierta atención por parte de la crítica literaria o del mundo académico, para quien los grandes van por otro sitio, ¿no? ¿Ha habido algún cambio con respecto a eso en la visión precisamente de los académicos en los últimos años? ¿O crees que es una cosa que no ha evolucionado y que sigue enquistada? A ver, yo creo que ha evolucionado y de una manera indirecta las gracias hay que dárselas a Peter Jackson. Quiero decir que... Cuidado, titular. Más allá... No os preocupéis que soy capaz de controlarme. No, es que te voy a poner muy grande, ¿eh? Eduardo, te voy a poner en grande para que digas, porque vas a decir algo gordo, ¿eh? En los años que Peter Jackson estrenó sus películas sobre El Señor de los Anillos, no sobre El Hobbit, ¿vale? Esto Bien, quiero dejarlo bien. claro. El efecto indirecto de aquello fue que muchas generaciones que no habían leído el libro, incluso muchas generaciones que 20 años después siguen sin haber leído el libro porque se conforman con las películas, habían desembarcado en el territorio Tierra Media sin conocimiento alguno de la obra de Tolkien, ¿no? Entonces, a efectos del estudio académico de las obras de Tolkien, se dio un efecto rebote que ha hecho que los estudios sobre Tolkien hayan renacido, sobre todo en los Estados Unidos, yo creo, Bien. en el mundo anglosajón, también en Gran Bretaña. Y desde ese punto de vista creo que sí que se ha avanzado, ¿no? Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestro país, salvo algunos francotiradores como el profesor Martin Simonson en la Universidad del País Vasco, que organiza anualmente un congreso sobre Tolkien y los Inklings, y algunas pocas cosas más, Tolkien sigue sin ser estudiado en los estudios de grado, sigue sin estar incluido en los estudios de máster, hasta donde llega mi conocimiento. Y si es introducido en los planes de estudios porque hay algún profesor que tiene un interés específico y que es capaz de colarlo. Como tú. Tú lo cuelas, entiendo. A mí me ocurre, por ejemplo, una de las asignaturas que yo explico en la facultad es literatura inglesa antigua, y al hablar de la literatura anglosajona, especialmente de Beowulf, pues hago referencia y estudiamos Beowulf
teniendo muy en cuenta los juicios que Tolkien vertió académicos sobre ese poema épico, ¿no? Épico elegíaco, y que a día de hoy sigue siendo un jalón decisivo en la investigación sobre ese poema, ¿no? Y también cuando hablo sobre el romanticismo y sobre los herederos del romanticismo después de 1830, pues hago mención de Tolkien, de Lewis, de George MacDonald, porque es algo que además tiene una ventaja grande, y es que el estudiante que oye eso habitualmente engancha, aunque solo sea porque no es terra incógnita. ¿Os acordáis de los antiguos mapas, ¿no? que decían, más allá de este sitio, terra incógnita, tierra desconocida? Un estudiante que llega hoy a la facultad al que se le ha pedido solamente un 5 para poder acceder a la carrera, si de repente escucha algo que le suena, por lo menos, ¿no? No le suena a Robert Browning, no le suena, yo qué sé, ni siquiera a Walt Whitman, pero le suena a Tolkien, ¿no? Y a partir de ahí puede convertirse eso no solamente en un punto de apoyo, sino en un punto de apoyo especialmente atractivo, ¿no? Con lo cual, la presencia de estos autores podría servir de acicate a muchas vocaciones literarias, no solo lingüísticas, o que pudieran ver en la gran literatura pues lo que la gran literatura ofrece, ¿no? Que es una respuesta a nuestra vida desde la belleza, desde la estética, y no desde otros puntos de vista también válidos, pero no tan caros, tan queridos al corazón humano como es la belleza, ¿no? ¿Y quién está equivocado? ¿Eduardo Segura o los que no lo ponen donde se supone que debería estar? Por supuesto, los que no lo ponen. Bien, ahí estamos. Claro ahí que estamos. sí. Igual se me achanta y empieza a decirme, no, bueno, a ver, yo qué sé, pues podría ser que... Déjate. No, aquí, más allá de las bromas, son bromas y veras, son bromas muy verdaderas. O sea, que yo he tenido ese disgusto en situaciones, además, en actos académicos, que ahora no mencionaré aquí, como diría Gandalf, ¿verdad? Que no mencionaré aquí la lengua negra de Mordor porque estamos entre amigos, ¿no? Pero he tenido esos desencuentros con personas, con catedráticos de literatura inglesa, con profesores titulares de literatura inglesa, para quienes Tolkien es un fenómeno fan, como puede ser para un estudioso del cine, de estos que tienen no sé, que parece que se han tragado un palo, pues cuando le hablas de Steven Spielberg o de George Lucas, ¿no? Que los consideran una especie de fenómeno secundario, alejado pues pues, no sé, de los grandes directores, ¿no? Qué curioso cuando sabemos, además, por las veces que hemos hablado contigo y en el programa, me refiero sabemos a nuestra audiencia, ¿no? Que si una cosa hizo Tolkien fue precisamente jugar con la lengua inglesa a unos niveles que pocas veces se había visto, ¿no? Es que, ¿sabes lo que ocurre? Desde mi punto de vista, es posible yo que también esté equivocado o que parte de lo que yo digo no sea verdad, ¿no? O al menos no como yo lo veo, pero le he dedicado mucho pensamiento al porqué de este ostracismo, ¿no? De este intento de meter a Tolkien, seguir dejándolo arrinconado, como decía Chesterton, en el desván, junto a los cuentos que nos leían cuando éramos chiquillos, ¿no? Y yo creo que hay un prejuicio que se acrisola durante el siglo XVIII, durante la Ilustración, ¿no? Y que tiene que ver con el modo en que miramos aquello que no es demostrable, que no es cuantificable, que no puede tener el refrendo de la ciencia experimental, ¿no? O de los métodos de la ciencia empírica, ¿no? Entonces, bajo ese paraguas ha caído muchísimo de lo que la literatura puede ofrecer, sobre todo lo que yo llamaría la imaginación fantástica, ¿no? La imaginación fantástica, pero no en el sentido al que nos referíamos antes, ¿no? Sino la imaginación en su capacidad de generar imágenes de la realidad, que eso es el significado griego y latino del fantasía, ¿no? El fantasear es generar imágenes no presentes, ni siquiera necesitadas de un trasunto de realidad. Por ejemplo, yo puedo decir la palabra centauro y he provocado en la imaginación de quienes nos están leyendo la imagen del centauro, ¿no? La combinación del caballo y el ser humano me convierte en... El centauro es una creación muy poderosa de la imaginación. Aristóteles diría que el centauro haga algo y entonces tenemos una historia, ¿vale? Tolkien fue capaz de generar, como tantos otros, ¿no? Como Edgar Allan Poe, como Lovecraft, como muchos autores que
que a veces son mirados con cierto recelo, aunque yo pienso que es una cuestión de tiempo, porque llegará un momento en que las obras de Tolkien, cuando se despojen de todo de este fardo de popularidad, sin perderlo, quedará el grano, ¿no? Y el grano demostrará que son autores que merecen, en especial, insisto, en especial Tolkien, porque Tolkien ha traído una manera renovada de entender, como has dicho tú, Juan, la relación intrínseca entre lengua e invención literaria, de una manera que yo creo que no se ha dado en la historia de la literatura occidental nunca. Es decir, inventar idiomas, descubrir idiomas sobre los que luego se puede construir no solo el armazón de la historia, sino historias que van completando los huecos, ¿no? Dejando, como Tolkien quería en una carta escrita en 1951, dejando que otras manos añadiesen después pintura, música, teatro, que para él, en esa carta, él decía absurdo, ¿no? Pero en realidad no lo era. Yo creo que Howard Shore, por ejemplo, en la banda sonora del Señor de los Anillos, o Ralph Bakshi en la versión animada de 1978, el propio Peter Jackson, Alan Lee, John Howe, Ted Nesmith, ¿no? Tanta gente ha mirado la Tierra Media y ha sido capaz de ponerle a la Tierra Media aditamentos de belleza que Tolkien no habría sido capaz de hacer, entre otras cosas porque no era un grandísimo pintor, aunque no era malo como, ¿verdad? Sobre todo como paisajista, porque no sabía música, a pesar de que el Silmarillion comienza con un tema musical, como una especie de ontogénesis musical, ¿no? Quiero decir que como mínimo, para alguien que tenga un talante humilde y desde el punto de vista intelectual honesto, Tolkien no deja de ser alguien llamativo, ¿verdad? Es alguien que al pasar dices, ay, aquí hay algo que habría que escarbar. No puedes despacharlo simplemente porque es fruto de un fenómeno fan, y muchas veces esto lo dice gente que no ha leído a Tolkien, ¿no? En el ámbito académico. Mira, aprovechando, Eduardo, que dices eso en el chat, que las personas humanas están opinando sus cosas, dice por aquí Luzbel, dice, pienso por experiencia mía que mucha gente se sorprendería si leyera El Señor de los Anillos. Yo lo disfruté muchísimo y he de decir que hasta lloré. Anubis dice, la verdad es que he encontrado pocos libros de la obra de Tolkien. Me atrevería a decir que hay más de Harry Potter, de Lovecraft. Lovecraft, escritor que me gusta también. Solo conocemos los más conocidos. Y luego Luzbel pregunta, de Tolkien es que han sacado varios libros su familia con el tiempo, ¿no? Mucho. Sí, han sacado muchas cosas después. Muchas. Sí. De hecho, ahora en febrero del año que viene, Minotauro publica la traducción de un libro póstumo de Tolkien que recopila un montón de escritos de Tolkien sobre la naturaleza de la Tierra Media, ¿no? No la naturaleza entendida como el mundo natural, sino de la esencia de la Tierra Media, ¿no? Y ahí da respuesta a un montón de temas que yo estoy deseando leerlo, tener tiempo para poder leerlo. Pero sí, Christopher Tolkien, cuyo cumpleaños se celebraría hoy, si viviese aún, cumpliría 97 años. Coincidencia. Felicidades, sí. Tolkien, querido, allá donde esté. Christopher Tolkien dedicó su vida desde el fallecimiento de su padre en 1973 a ir ordenando los miles, literalmente cientos de miles de páginas que su padre había dejado inacabadas o desordenadas, para ir poniendo cada cosa en su sitio y comentándolo. Y gracias a él tenemos un conocimiento muy exhaustivo, ¿no?, de la obra de su padre. Pero sigue habiendo una resistencia grande, yo creo, a la novedad. Creo que es más fácil adoptar, una cierta inercia, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Nos acomodamos, hacemos nuestro hueco y desde esa especie de atalaya más o menos alta, pues intentamos que nadie nos complique demasiado la vida, ¿no? Y ese es el problema. ¿Te vas a comprar ese libro? Que dice por aquí, el libro que dice Eduardo, dice por aquí Mulier Mysterium, dice el libro que dice Eduardo lo van a sacar en español en febrero con traducción de Martin Simonson. Sí. ¿Lo vas a comprar? Por supuesto. Sí. Pero me lo voy a leer en inglés, claro. Vaya, hombre, es que claro. Sí, porque... Tiene sentido, ¿no? Claro. No, porque a efectos de estudiar no es un comentario... y mucho menos respecto de Martin, que es, una persona a la que admiro profundísimamente y muy amigo mío.
es porque de cara a estudiar el libro y a citar las fuentes, pues es importante ir siempre a la primigenio. Qué malo estoy. No, iba a decir que está muy bien, evidentemente, estar con Eduardo lleva muy fácilmente a hablar de Tolkien, pero vamos a dejar de hablar de Tolkien. No hay necesidad ninguna. Podemos hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Seguramente. Sí, yo tenía una cosa a tronar en la cabeza. ¿De Tolkien? Bueno, ya. No de Ah, Tolkien. vale. Ya te haré consultas personales porque creo que voy a necesitar de tu sapiencia en algunos asuntos. Eso se paga, pero por ahora te diré. Sí, este hombre es doctor, ¿eh? Y si hace falta citarlo como ¿cómo se dice? Como consultor, lo haré gustoso. Perdona, antes de que eso, hay gente en el chat, vale, lo sé, siempre hay necesidad de hablar de Tolkien, lo sé donar, lo sé. Si yo soy el primero que siempre tengo necesidad de hablar de Tolkien, pero que no parezca Pero que siempre... Eduardo da para mucho más. Da para mucho más que hablar de Tolkien. Pues es que nos puede hablar de Spielberg, o sea, me parece una locura, pero nos puede hablar de Spielberg de repente. Por ejemplo. Nada, por no salir un poco del tema literatura anglosajona, pero por contar o sea, porque nos hables un poco de esto y porque también creo que es una cosa como que este tipo de misterios también atrae mucho la atención de cualquier persona, independientemente del nivel de conocimiento de literatura inglesa que se pueda tener, ¿no? Buscando, documentándome para algunas cosas, me cruzo con un libro que creo que se llama Si Frankenstein leyera El Señor de los Anillos, creo que es. O si no, sí, puede ser. Bueno, es un autor que habla como de la historia, dice la historia secreta de los libros o algo así, ¿no? Entonces, leo un capítulo en el que se habla, porque está muy cuestionada la identidad del propio Shakespeare, ¿no? De eso hay infinidad de teorías. Y hablaba precisamente de que si no me equivoco, Shakespeare, por la historia que contaba de una especie de ajuste de cuentas, así empieza, ¿no? Porque empieza de manera muy narrativa, una especie de ajuste de cuentas en un bar entre varios pensadores y escritores ingleses. Y no sé si te suena esto o es completamente nuevo lo que estoy diciendo. Ahora termino, Eduardo, es que estoy como... y hablaba de que un preámbulo que nunca termina, ¿no? Y hablaba de que la identidad de Shakespeare podía ser Marlowe, si no me equivoco. Marlowe, sí. Porque no sé si conoces esa historia, pero al parecer hubo una discusión en un bar. ¿La conoces? Igual es que la conocen mejor que yo, la puedes contar mejor que yo. No, simplemente que es verdad que hay una disputa sobre la identidad, igual que la hay sobre la identidad de Homero. Hay quien ha llegado a pensar que el nombre de Homero es hoimeroi, o sea, las palabras en latín, en griego, perdón. ¿no? Qué fuerte. Y que alguien llamado Homero, la persona concreta, no existe, ¿no? En este tipo de cuestiones se ha mezclado mucho la crítica posmoderna al concepto de autor. O sea, la autoría para determinadas escuelas de crítica sociocultural y literaria también. El autor es el todo, ¿no? El autor es una especie de colectivo, ¿no? Una especie de conciencia colectiva que va dando a luz los relatos, ¿no? Yo debo decir personalmente que aun cuando se descubriese que Shakespeare no fue Shakespeare, me importaría un bledo, porque la genialidad de sus escritos a mí sí que me hace pensar. Quiero decir, por poner un ejemplo que no es lo mismo, pero es análogo, ¿no? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos, durante muchos tiempos se pensó que la había escrito San Pablo, pero los estudiosos de la literatura escriturística llegaron a la conclusión de que no, de que la carta a los hebreos no sabemos de quién es. Y de hecho, si tú buscas el Corpus Paulino, encuentras todas las cartas escritas por él, de las que sabemos que él es el autor, y luego la carta a los hebreos se presenta como tal, carta a los hebreos. Y ya está. No es carta a los hebreos según San Pablo, no, es carta a los hebreos, ¿no? La crítica textual, por tanto, es muy importante y arroja muchísima luz sobre cualquier tipo de estudio literario y es imprescindible, ¿no? Ahora bien, hay, me parece, suficientes elementos de juicio para concluir que solo una mano escribió
la mayoría de las obras que a día de hoy consideramos escritas por William Shakespeare, ¿no? Si bien es verdad que sabemos que algunas de las últimas, por ejemplo, The Tempest, es la última que se sabe con certeza que fue escrita por él, pero también se sabe que después de sus últimos años escribió a cuatro manos con algún otro autor alguna de las últimas obras, ¿no? Más allá de eso, creo que es una especie de, ¿cómo te diría? De esos debates que no llevan a ningún sitio, ¿no? Eso te iba a decir, digo, no sé hasta qué punto... Son lícitos en sí mismos, entiendo que es lícito el llegar a descubrir si existió o no, pero ¿qué luz te aporta cuando estás leyendo Macbeth o El Rey Lear o Hamlet, ¿no? O El sueño de una noche de verano? Es que no aporta ninguna luz saber si fue uno o si no existió, si fue Christopher Marlowe. Yo dudo mucho que fuera Christopher Marlowe, porque Christopher Marlowe, hasta donde sabemos, murió a los 32 años. Es que de eso hablaban, de que al parecer no fue una muerte encubierta, que se fue a Italia y que tendría sentido precisamente toda la ambientación de ciertas obras de Shakespeare en Verona, en Venecia, etcétera, etcétera. Entonces, me resultó curioso porque estaba argumentado de una manera bastante lógica. Y no sé, quería saber tu opinión con respecto a si compartías alguna de estas teorías o no. No soy lo suficientemente, no he estudiado el tema a fondo como para poder tener una opinión propia consistente, ¿no? Yo prefiero dedicar el tiempo que necesitaría para averiguar si es verdad o no eso y hasta qué punto lo es. Prefiero dedicarlo a leer a Shakespeare, ¿no? Hay una recompensa, ¿eh? No sé si sabes esto. Hay una recompensa, Eduardo. Sí, hay un señor del siglo XVIII que se puso a investigar. Muerto, ¿no? Sí, está muerto. Entonces hay una fundación en su nombre que mantiene la recompensa. Este señor se puso a investigar y dijo: si alguien demuestra que Shakespeare no era Shakespeare, es decir, no era el Shakespeare como tal, se va a llevar este dinero. Y ese dinero, no me acuerdo, era no sé cuántos miles de libras o no lo sé. Abrímoslo porque si es jugoso me interesa. Es jugoso. Entonces, y hay una fundación que ahora mismo mantiene la recompensa. O sea, si tú ahora mismo puedes argumentar y demostrar que Shakespeare no era Shakespeare, te lleva los dineros. A ver, yo teniendo en cuenta el nivel que hay ahora mismo de argumentación en líneas generales en el mundo, yo ahora mismo, con llegar allí y decirles, pues no era Shakespeare. ¿Cómo que no? Te lo digo yo. Y le doy un golpe en la mesa con un anillo, que te digo yo a ti que no. Y ya está. Y me den el dinero. De todas maneras, de Da Vinci también se dice que no era el autor de muchos de los cuadros. O sea, que es una cosa como muy continua, ¿no? Y de Miguel Ángel Buonarroti, que era homosexual. Pero también te digo que sorprende bastante la falta de documentación si lo comparas con ciertos autores españoles tipo Calderón o Lope de Vega, que falta mucha documentación con respecto a la vida de Shakespeare y a su vinculación real con su obra. Entonces, es extraño para ser el siglo XVI. De hecho, hay 7 años en su vida que se llaman The Lost Years, que no sabemos nada. Es todo un poco extraño. Invita o sea, a es pensar extraño, que pero teniendo en cuenta el año y los siglos y la tal, pues dices, igual tampoco es tan raro. Pues el hombrito se apartó y ya está. Quiero decir, que tampoco había redes sociales ni había cosas como para decir de repente ha desaparecido durante 7 años y realmente no lo sabemos. Lo que pasa es que luego hay un elemento muy interesante en lo que ha contado Juan y también en el modo en que lo ha contado, que a mí me ha gustado mucho. Pues lo he contado fatal en realidad, perdóname, Eduardo. Pero el hecho mismo de que la vida de determinadas personalidades de la historia, que sí que merecen atención, es de suyo novelesca. Quiero decir, nadie sabe cómo murió Edgar Allan Poe. Nadie sabe a día de hoy. Solo se sabe que apareció medio muerto, que lo llevaron al hospital y murió. Entonces, eso es una provocación para la inteligencia y la imaginación del ser humano, ¿no? Entonces, rellenar los lugares, rellenar los espacios vacíos, no deja de ser una lógica aspiración del ser humano porque queremos saber, ¿no? Y entonces, en un personaje del calibre de Shakespeare, llegar a saber exactamente si fue él, si no, qué pasó en esos años oscuros, qué pasó, si fue solamente un actor, como parece ser que fue, o si luego ese actor resultó que, siendo un actor no especialmente bueno, se descubrió como un genio de la literatura.
sí, además los años últimos de la época isabelina, ¿no? Hasta 1603, cuando muere Isabel I, esos últimos años son especialmente atractivos porque es una reina muy particular. Dentro de lo que es particular la dinastía Tudor, Isabel I es una reina muy controvertida, ¿no? Porque fue alguien con una personalidad muy fuerte que marcó su siglo. El teatro de Shakespeare es el teatro isabelino, o sea, no es el teatro shakespeariano, digamos que él está encuadrado en algo más grande incluso que él mismo, ¿no? Y entender eso creo que puede arrojar luz sobre el hecho de que a día de hoy haya o no una recompensa por quien demuestre la veracidad o falsedad de esa afirmación, el hecho mismo de saber quién fue, ¿no? Y qué hay de verdad o de falsedad en sus... Pues son cuestiones que no dejan de tener su interés, pero un interés limitado. Para mí sería un error, ¿verdad? Que en las clases de literatura de la facultad nos dedicáramos a saber si Shakespeare existió o no y que los estudiantes se marcharan, se graduasen sin saber. Pero es curioso que yo recuerdo que en literatura dramática, cuando hablábamos de Shakespeare, bueno, pues evidentemente todo el mundo a su bola, unos atendidos más que otros, pero en el momento en el que don Leandro Pozas, nuestro profesor de literatura dramática, de segundo. Piñas de segundo, llega y dice, y se plantea la incógnita de la identidad de Shakespeare, hace todo el mundo. ¡Brum! Y hay como un interés y un morbo que hacía, o sea, que creo que se explica muy bien con lo que has estado explicando tú, ¿no? De esa necesidad del ser humano de rellenar esos huecos y que son disparadores de la imaginación. Es como, un momento. Y si no fuera, claro, es como... Sí, llama la atención bastante. Y luego la siguiente respuesta, o sea, y si no fuera la siguiente respuesta para un mundano que lo lee simple y llanamente y lo disfruta, sería, tampoco me ha aportado mucho más. Quiero decir, no he salido de nada, no más que la tontería, y que como mucho Netflix haga una serie, ¿no? Del verdadero Shakespeare o lo que sea, ¿no? Bueno, la propia Shakespeare in Love, la película tan galardonada con tantos Oscars, a mí sí me llamó la atención. Nunca lo entendí. Además, ese año había bastantes películas que merecían más. La película navegaba justo en esas aguas. Navegaba en las aguas de lo que se puede saber y hasta donde se puede aventurar determinado aspecto, ¿no? Y estaba bien. Aprovechando que hemos entrado en un momento en el cine, Mulieret Mysterium preguntaba a Tolkien, no vamos a volver a Tolkien, ¿vale? A Tolkien no le gustaba Dune o Dune o Dune o Dunas. ¿Qué opina Eduardo? A ver, si tengo que dar mi opinión personal, yo no pude con Dune. O sea, yo intenté leer la novela 2 veces y recuerdo que la segunda vez llegué en torno a la página 103, más o menos, de la edición que tenía y no conseguí llegar más allá. Y me ocurrió lo mismo con la primera película. No he ido a ver la nueva, la producción que se ha estrenado hace poquito. Pero bueno, eso es probablemente mi limitación y en cualquier caso el gusto literario o el gusto cinematográfico con el que uno se acerca a las cosas. Hay cosas que por intuición te llaman la atención, otras que no. Entiendo que a Tolkien no le gustase, pero no puedo decir el por qué. Por 2 razones. La más obvia es porque nunca lo comenté con Tolkien. Cuidado que me ibas a sorprender, ¿eh? Y la segunda es porque no teniendo yo un conocimiento cierto y fundamentado de la novela, porque hasta donde yo creo que tenía casi 500 páginas la edición que yo tenía, en 465 creo recordar, pues no puedo dar una opinión. Pero sí que puedo entender que Tolkien viese que no lo sé, probablemente la persona que ha preguntado sepa más que yo, la falta de consistencia respecto del modo de construir ese mundo inventado. Digo esto porque a Tolkien era especialmente sensible a esos hechos, a esa manera de construir, a esa arquitectura literaria, y fuente de muchos disgustos y de discusiones con C.S. Lewis fue que él consideraba que Narnia carecía de elementos de consistencia firmes, ¿no? Y algunas de las 3 novelas que forman la trilogía de Ransom, la trilogía cósmica, le gustaba mucho la primera, pero de las otras 2 pues le parecían un poco cojas.
y su crítica iba siempre desde ese punto de vista, más bien desde cuestiones de consistencia interna, ¿no? Entonces, no sé si esa sería la crítica de Tolkien a la obra de Dune, ¿no? Pero, de Frank Herbert, pero quizá fuese desde ese punto de vista. Me encantaría aprender, porque yo este aspecto, ya digo, estoy aventurando una hipótesis, no tengo seguridad. A mí me ha generado de repente un alivio muy grande, porque a mí me pasó que con la primera adaptación cinematográfica, yo no he leído las novelas ni lo he intentado, porque con la primera adaptación cinematográfica siempre he sentido mucho interés, precisamente porque con el paso del tiempo se convirtió en una película de culto. Y además saber también la intrahistoria que había detrás de esa película, de la versión maldita que intentó hacer Jodorowsky, pues yo tenía mucha intención en ver la película y lo intenté 2 veces. Y las 2 veces no avancé. Me dormía todo el rato. Y digo, ¿qué me pasa con esta peli? Es cierto que luego he visto la adaptación que se ha hecho este año, la de Denis Villeneuve, y la disfruté bastante, en una sala muy apropiada para verlo, porque era una sala de cine IMAX con todo. Y es verdad que tenía una cosa bastante interesante. Y no sé hasta qué. Es verdad que quizás en eso de la consistencia del mundo pueda llegar a tener algunas incongruencias, pero creo que la narrativa de la propia película la salva bien. Quiero decir, si te pones a rascar un poco, ¿no? Puedes llegar a pensar, bueno, ¿y de qué se alimentan esta gente o cómo viven exactamente, tal, no sé qué? Pero por la propia historia que te van contando lo disimulan bien. Y como esta adaptación, no sé si lo sabes, pero ya te lo digo, esta adaptación es como una primera parte y te cuentan una parte muy concreta de la historia y te dejan muy a mitad de camino al final de la película. Bueno, pues le doy un voto de confianza. A mí la primera parte me entretuvo bastante y bueno, es cierto que luego no es una película que deja un pozo en la que de repente te la lleves a casa y digas, tengo cosas sobre las que pensar, sobre las que reflexionar. Pero No, es verdad para que nada. como... Es una película bastante vacía en ese sentido. Te deja ahí En ese como, sentido, bueno, pues he sí. ido, la he visto, la he disfrutado en ese momento, que yo la he disfrutado. Sí, Como espectáculo audiovisual, pero poco más. O sea, no me he ido sí, para casa diciendo... totalmente. Sí, para mí en esto, como en casi todo lo que tiene que ver con las artes, ¿no? Hay un principio... o sea, a mí me ha pasado en Facebook por hacer un comentario como el que acabo de hacer en el muro de un amigo, pues, gente que se me lanzó al cuello, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver en el modo en que confundimos el gusto personal con el juicio estético o con el juicio crítico sobre cualquier cuestión, ¿no? Si juzgamos desde nuestro solo criterio, claro, somos poskantianos a ese respecto. Para nosotros la estética del juicio, o sea, el juicio respecto de la belleza es estrictamente subjetivo. Y eso está mal, porque elevamos a categoría estética lo que a mí me gusta o lo que a mí me disgusta, ¿no? Y convertimos en categoría lo que a veces lo que no entendemos. En el libro, en su historia del arte, Ernest Gombrich, en el prólogo, hace una reflexión interesantísima, cuando dice que hay veces que determinadas manifestaciones pictóricas nos gustan o nos disgustan a veces porque nuestra vinculación, nuestra propia biografía ha sufrido determinados lances que hacen que al ver esa representación pictórica de algo que nos ha sucedido y que conlleva pues, connotaciones negativas, por lo que fuere, ¿no? Pues hace que ese pintor o esa obra concreta pues, no nos guste, ¿no? Y por tanto la tachemos sin tener la magnanimidad de ser capaces de sobrepasar nuestro limitado juicio subjetivo. Y a veces puede ocurrir lo mismo. Lo digo por mí, porque a lo mejor cuando yo empecé a leer Dune, no fui capaz, no encontré la chispa que en aquel mundo me pudiera hacer entrar, como me pasó, o si me ocurre cuando yo entro, pues yo qué sé, por poner otro planeta desértico, cuando entro en Tatooine, pues sí que puedo entrar, sí que puedo estar a gusto mirando una puesta de 2 soles a la vez, escuchando la maravillosa música de John Williams y viendo a Luke Skywalker pensar en cuál va a ser su futuro, ¿no? Hay algo de evocador que a Eduardo Segura, concretamente, que no es nadie, le engancha, mientras que el planeta Arrakis a Eduardo Segura no le engancha. Y eso no es ni mejor ni peor, es un hecho y punto.
y no hay que sacar más conclusión de ahí, ¿no? Claro. Hay veces que nos enzarzamos, ¿no? En este tipo de imposiciones. A mí me ha pasado en el pasado, hace ya muchos años, ¿no? Que a la gente que no le gustaba Tolkien, pues yo intentaba como convencerlos, ¿no? Y hace mucho que me di cuenta de que eso es ridículo, ¿no? Hay Mola, gente a la ¿eh? que le gusta la Tierra Media porque no le va a gustar nunca, porque sus gustos, su forma de ser va por otro sitio, ¿no? Y eso no es ni mejor ni peor, simplemente es. No, es un poquito peor, sí, Eduardo. Las personas que no le... Perdón, no quiero ser yo polémico, pero las personas que no les gusta Tolkien o no les gusta... No Tolkien, El Señor de los Anillos son personas un poquito peores, no pasa nada. Bueno, lo has dicho tú. Exacto, pero yo sé que tú lo piensas de alguna manera. Luego o sea, luego las cosas se pueden dar un poco la vuelta, ¿no? Conozco a gente que se ha acercado, sobre todo a partir de las adaptaciones de Peter Jackson al Señor de los Anillos y dicen, vale, no es una cosa con la que comulgo, no es mi gusto común, pero percibo el valor que tiene y lo disfruto en la justa medida lo disfruto una vez, me he acercado a este autor una vez a partir de una adaptación cinematográfica y ya está. Y no necesito hacerlo más, aunque valoro lo interesante que puede llegar a ser o lo que pueda aportar. Que bueno, pues es otra forma de verlo también, ¿no? Que puede ser... Claro, es que el territorio de las artes, de todas las artes, porque también podríamos hablar de la política o del deporte, ¿vale? Pero no me quiero meter en esos pantanos, ¿no? Pero en las artes, las obras existen como ofertas, en el mejor de los sentidos, como ofrecimientos. Y por lo tanto podemos acercarnos a ellas o simplemente mantenernos al margen, pero hace falta cierta magnanimidad. Tenemos que ser magnus animus, ¿no? Tener un espíritu abierto para poder acercarnos a algo y, nos guste o no nos guste, hacer el esfuerzo de ver si hay algo ahí en el que podamos aprender, que podamos incorporar, ¿no? A nuestro repertorio, ¿no? Yo pienso a lo mejor, por ejemplo, en la época cubista de Picasso. Es difícil, pero el que despacha a Picasso porque le parece que estaba pirado, pues se está perdiendo, primero, el dominio del dibujo tan extraordinario que tenía Picasso. Las épocas anteriores a llegar a esa síntesis final, ¿no? Esa época rosa, la época azul, las obras que Picasso produce a los 14 años. No, de luego. Que dices, ¿pero de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, si tú solamente... Es que además con respecto a... Perdona que te interrumpa, Eduardo, es para puntillar un poco eso. Con respecto al arte contemporáneo en general, siempre... O sea, yo siempre el juicio que veo en contra del arte contemporáneo o cuando hablamos de la parte pictórica, rollo cubismo y cosas así que son más abstractas y que no están ligadas a una técnica palpable y visible que tiene que ver más con autores posrenacentistas o algo así, en las que ves una técnica que a los ojos de hoy nos parece clásica y muy depurada, o realista, podríamos decir, pues todas las críticas van en ese sentido. Dicen, no, es que a mí el arte contemporáneo no me gusta porque tú haces ahí un rayajo y ya está, o pintas 4 cubos y no sé cuánto, Claro. o el payaso de no sé qué está pintado como con 4 líneas. Sí, pero es Bueno, que... en el caso de Picasso es que también es que se lo podía permitir llegar a esas 4 líneas, entre comillas, ¿no? Hay otros que igual llegan a esas 4 líneas demasiado rápido, a lo mejor. Pero fíjate, No, claro, pero evidentemente, yo hablo... No digo o sea, mal, quiero decir, digo demasiado rápido. yo hablo de autores legitimados, ¿no? De Sí. artistas legitimados. No entro a valorar de... O sea, hablo de autores que han llegado donde han llegado por evolución, ¿no? O sea, Claro. quiero decir, tú puedes llegar al arte contemporáneo directamente, pero Sí. evidentemente hoy en día hay otro tipo de caminos, además que tiene que ver con la formación artística y que va más encaminado. Pero Sí. me refiero a que es un poco eso, ¿no? Que a veces parece que la gente echa de menos como la técnica pura y dura o Ya. la técnica palpable. Porque La gente quiere quiere ver decir que no haya Velázquez, ¿no? técnica. La gente quiere ver un Velázquez y no 4 manchas así que te dicen, como dice Luzbel por aquí, ¿no? Te dicen, el arte abstracto, el problema gordo es que no se entiende. Tú me dices que es una casa y yo no veo una casa. Pero tú me dices que es una casa, pues una casa. Pues perfecto. Es un poco Sí, ese el concepto, ¿no? La propia generalización que necesitamos a la hora de hablar, ¿no? Un juicio que empieza por el arte contemporáneo es
ya vamos mal. Ya vamos Sí. mal. Porque el arte contemporáneo como tal, ¿dónde lo situamos? En las vanguardias artísticas de la década de los 20 del siglo pasado. Comenzamos con los impresionistas, ¿dónde empezamos, no? O alguien nos ha explicado alguna vez, si nos fijamos en el detalle del pecho de la infanta, de las meninas, ¿verdad? Que eso es impresionismo. Que si tuviéramos la posibilidad de, en el Museo del Prado, acercarnos lo suficiente al cuadro, quitando de en medio a todos los japoneses que están haciendo fotos, ¿verdad? Si consiguiéramos llegar hasta verlo, veríamos, porque es así, que Velázquez, la maestría de Velázquez, que luego es la de Goya también, hace 2 manchas de color. O sea, no hay delineación pura. En la mancha de color está la impresión que luego tú desde lejos percibes prácticamente como una pañoleta perfectamente realizada. Si no te explican las cosas, si no me explican las cosas, yo no puedo saberlas, porque no tengo ni el tiempo ni las posibilidades de ir a visitar las pinacotecas donde puedo observar la maestría de los grandes. Ya. Y al final me tengo que contentar con juicios a granel, ¿no? Tipo, el arte contemporáneo requeriría una mirada que yo creo que a día de hoy nos ha sido robada por lo rápido que vivimos, ¿no? Por una especie de ausencia del sentido. O sea, en el hecho mismo de que no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo. Y como no tengo tiempo, los mensajes que me llegan tienen que estar limitados a un número de caracteres. La información que puedo engullir y más o menos digerir tiene que estar circunscrita a un medio y a un formato concreto, ¿no? Claro, es imposible entender, no ya el arte contemporáneo, sino entender, no sé, una iglesia del siglo XII en el Camino de Santiago, si no sabes, igual puedes llegar a pensar que el pintor que pintó el fresco de allí, pues no sabía pintar porque todas las caras son iguales, ¿no? Y si no entiendes qué significa el arte románico y cómo evoluciona, no sé, para todo hace falta tiempo y silencio y ponderación, ¿no? Es que es complicado, es complicado. No solo ya en el mundo en el que vivimos, que también lo hace mucho más complicado, pero es que es muy difícil ponerse a valorar todo este tipo de cosas, pero con cualquier cosa. Entonces, pues de repente es posible que te encuentres con un museo de arte contemporáneo y no entiendas un cagarro y te vayas de allí diciendo, mira, no sé qué está pasando aquí y me voy. Pero, Y ya claro, está, pero es que tampoco puedes hacer mucho más, quiero decir. Sí, pero claro, la cosa es que es un poco lo que dice Eduardo, quiero decir, cruza la puerta del Museo de Arte Contemporáneo sabiendo a dónde vas. Claro. Quiero decir, tú no, claro, si yo llevo pues a alguien que no es capaz de distinguir una iglesia románica de una iglesia gótica a ver una iglesia románica de Pamplona y le digo, es que mira estas sillerías y mira qué diferencia, ¿no? de estas ventanicas tan pequeñas y tal, y no sé qué. Y me dice, pues, me parece fea esta. Quiero decir, que si no... O sea, si no tienes Vamos, es que yo lo experimenté en el momento en el que precisamente estudias un poco de historia del arte. Hay mucha gente que dice, ¿por qué tienes que estudiar historia del arte para ver si te gusta un cuadro o no? Pues sí, ¿no? Es como... Igual que tienes que educar el paladar o el oído o cuando estudias música empiezas a apreciar ciertas cosas ¿no? El conocimiento de cómo se llega a realizar algo o los pasos que hay que dar para llegar a una consecución artística hace que tu valoración sobre el hecho en sí sea más menos juiciosa, ¿no? O prejuiciosa, mejor dicho. Claro, lo que pasa es que también creo que hay otros puntos en los que yo puedo llegar a comprender, ¿no? Que haya gente que se queje y que diga, bueno, pero yo ¿por qué tengo que entender 14 siglos de historia para llegar a comprender qué estoy viendo en un museo puesto aquí con dinero público? Pongamos por ese ejemplo, ¿vale? Pongamos que es dinero público. Entonces yo también comprendo que haya gente que piense eso. Y que diga, bueno, es que entonces por esa regla de 3, si yo voy al cine y me pongo a ver una película, ¿qué pasa? ¿Que tengo que entender 7 siglos de historia de vete tú a saber qué me está contando para entender lo que me estás diciendo en la peli? No, yo quiero ir a ver la peli y que más o menos me quede algo, o que me haga sentir algo, o que me retuerza de alguna manera. Pero sí, claro, tener conocimiento de un catedrático igual no estoy dispuesto. Ya, pero es que, o sea, la pregunta es, ¿irías al museo? O sea, quiero decir, ¿irías al museo o irías al cine si no te gusta el cine? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que, o sea, entiendo que
Entiendo lo que dices del dinero público y de... No, pero he dicho el dinero público ¿no? por poner ese... Sí, ya, por dar, pero bueno, no pero es... tiene sentido, o sea, tiene sentido, ¿no? Que alguien pudiera llegar a quejarse de, oye, ponerme en el museo cosas que yo entienda que este museo es el Museo Nacional de no sé qué y está pagado con dinero público. Ponerme cosas en el museo que yo entienda. Podría llegar a entenderlo. Pero la pregunta es, ¿cruzarías la puerta del museo sin tener algo de conocimiento de esos 14? Que tampoco es mucho, ¿eh? Que no estoy hablando de que tengas que ser un experto. Pero, Hombre, ¿cruzarías la puerta del museo? Como en casi todo tiene que haber un cierto plano inclinado. O sea, nosotros no podemos escalar el Capitán, ¿eh? Así, y como sin cuerdas, como hace Free unos años solo, ¿no? este Alex Honnold, ¿no? Que escaló el Capitán sin asegurarse, ¿no? Eso lo puede hacer es él, porque es una persona excepcional, con unas cualidades excepcionales y ya está, ¿no? Pero si el primer museo que tú ves es el MoMA, Ya, te vuelves si la loco. primera exposición a la que vas es a la de Arco, pues puedes encontrarte como la señora de limpieza típica de los chistes, ¿no? Que dice, oiga, Claro, esto es arte o lo tiro a la basura, ¿no? claro. Puede ser nuestra reacción, porque luego si tú ves que encima viene un tipo y pega un plátano con un esparadrapo a la pared y lo vende por 50 millones de euros, o este último, ¿no? Que ha hecho una escultura que no hay escultura, ¿no? Y le han pagado $75.000. Estaba pensando justamente en el plátano, del Mauricio Catalan. Entiendo que el arte contemporáneo, en su generalidad, se ha granjeado, porque hay mucho cantamañanas, se ha granjeado mala fama. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama sentido común e intuición general que tiene que ver con algo que ha dicho Fernando, que es el mundo de la emoción, algo que cause en ti un cierto movimiento de respuesta, ¿no? Que puede ser como respuesta no siempre positiva, puede ser que te resulte insoportable determinados cartones de Goya, ¿no? O de la época más oscura de Goya, o sea, hay un cierto arte que te incomoda. Sí. ¿No? Bueno, pues ya está. Perfecto. Vamos a empezar por ahí. No tiene por qué ser algo que nos deje extasiados porque es el nacimiento de Venus de Botticelli o lo que quieras, ¿no? En cualquier caso, tiene que haber algo, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Algo consistente, algo que se sostenga de suyo y que no nos haga pensar como primera respuesta, incluso intuitiva desde nuestra ignorancia, que el autor de eso nos está tomando el pelo, ¿no? Que es lo que yo creo que ocurre por esta falta en general, ¿no? De cierta formación. Tampoco creo que... yo no estoy defendiendo que tengamos que ir todos extasiados pensando en la quinta de Mahler y en la maravilla no sé, en la evolución de Kandinsky desde lo figurativo hasta la abstracción máxima. Pero si nadie te explica nada y te enseñan un cuadro abstracto de Kandinsky, es muy difícil que entiendas y valores. Claro. El camino interior que Kandinsky tuvo que sufrir desde su primera época hasta llegar a esa desnudez, ¿no? Es como casi todo, o sea, la belleza también requiere un esfuerzo. Y creo que nos empeñamos en dar respuestas fáciles a preguntas difíciles, porque las cosas que valen de verdad la pena, enamorarse o aprender a cocinar bien para los tuyos, requieren tiempo, requieren delicadeza, requieren estar en los detalles, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprender a apreciar la belleza, igual que aquí, si yo vivo en Granada, ¿no? Y le digo a mis estudiantes, fijaos, vivimos de espaldas a la naturaleza, ¿no? Porque desde donde estamos aquí, ahora mismo en la facultad, hasta Sierra Nevada, hay más de 40 kilómetros. Luego, si quieres ir allí, tienes que hacer el esfuerzo de buscarte un medio de transporte, de ver los horarios de autobús, de ir allí, de liberar un tiempo para poder estar allí. Una vez allí tienes que disfrutarlo, ¿no? De dejarte llevar por el silencio, etc. Claro, a día de hoy nuestra vida no está montada de esa manera. Nuestra vida está montada sobre una serie de rutinas con más o menos alicientes, habitualmente con pocos, y nos movemos en ese estrecho margen. Y por lo tanto, lo que nos podría redimir, no en un sentido lato espiritual, ¿no? Lo que nos podría redimir de esa vida que es la belleza, como dice Dostoyevsky en El idiota, ¿no? La belleza que salvará el mundo o no la salvará nada, ese es algo que lo consideramos una especie de lujo. Y por tanto le dejamos un poco hueco, ¿no? Le dejamos los viernes por la tarde-noche, cuando ya estamos reventados y apenas tenemos capacidad para absorber nada más,
o un ratito del sábado, ¿no? O del domingo, ¿no? Luego, nuestro vivir no es estético. Nuestro vivir está construido sobre otros andamiajes, ¿no? Y esa carencia es una carencia acumulativa y por tanto es exponencial. Para cuando uno quiere colmatar las lagunas, se encuentra con que ya no tiene no sabe por dónde empezar con esos 14 siglos que se ha perdido, ¿no? Y por lo tanto elabora su juicio definitivo. Claro. A mí el arte contemporáneo me parece una mierda. Y entonces, pues fin de la historia. ¿Es arte el plátano pegado con un esparadrapo? Yo pienso que no. Vale. Creo que gran parte de lo que a día de hoy se nos ofrece, sobre todo en los medios de comunicación, o sea, en el mainstream, se nos ofrece como arte manifestaciones que habitualmente tienen mucho de propaganda, no en el sentido necesariamente malo, simplemente son manifestaciones de un espíritu que quiere hacer que caigamos en la cuenta de determinada cuestión, o una performance, o una instalación, o cosas que tienen más que ver con la reivindicación de un problema que puede ser pues, el calentamiento global o la trata de blancas o problemas gravísimos, ¿no? Pero eso para mí no entra necesariamente ipso facto, por su propia fuerza, en el territorio de lo artístico, ¿no? O porque es una denuncia, pues entonces ya todo lo que haga este artista es vamos, subastable en millones de euros, ¿no? Pues sí, no es que parece que en el arte contemporáneo también hay una cosa como de activismo que se confunde, ¿no? A veces el activismo con el arte, ¿no? De repente hacer una acción o una performance que tenga un fin muy activista de reivindicar algo, es verdad que por la parte de medios y todo esto se considera como arte. Y precisamente ahí es por donde a lo mejor pueda venir el rechazo. ¿Sería dices, bueno, artivismo? Pregunta. arte y activismo, bueno, mira, hay una manera de catalogarlo, desde luego. Sí, porque igual existe ya, ¿vale? Pero no sé, me ha parecido que estaba bien. ¿Podrías reconsiderar toda la historia del arte desde el Neolítico, si quieres, desde una perspectiva reivindicativa? Y no arrojarías demasiada luz sobre eso. Es decir, que el David de Miguel Ángel estaba colocado en Florencia en un sitio y en un lugar concreto y una orientación concreta porque estaba desafiando. No era baladí la situación de la escultura, no estaba... Pero la consideración del David de Miguel Ángel no se circunscribe al elemento de, no sé, de denuncia política. Claro. Del momento, ¿no? Hombre, y en el momento en el que tienes en cuenta que la mayoría de las grandes obras pictóricas y escultóricas de la historia del arte han sido encargos, o bien por gente adinerada, o bien por la iglesia, dices, bueno, ¿dónde está el activismo? Más allá de que dentro a lo mejor de esa obra hay un mensaje concreto, crítico, para determinar. Que si esta sombra hace que no sé quién parezca no sé cuánto, que si esta firma, que si este no sé qué, sí. Sí, por supuesto. Y todo eso pienso que es parte de lo apasionante que tiene la historia del arte como historia de la civilización, historia de las culturas, ¿no? Pero no acaban ahí. O sea, no existen en función del mensaje, que es lo que ocurre, creo, en una parte considerable del arte que estamos contemplando en el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Que es un arte que existe en función del mensaje. Y empieza y acaba ahí. Es un arte de lo efímero. Si considerado incluso como arte, es un arte con fecha de caducidad, vamos, automática, ¿no? Además es que te puedo decir que dentro también de la parte de la cultura en cuanto al teatro, que estamos más en contacto con ella nosotros, sí que es verdad que hay una parte muy relacionada con que ¿dónde está el mensaje? ¿No? Estamos haciendo arte y es verdad que hay un empeño muy grande, tanto a nivel formativo como también a nivel experiencial, en el que una de las grandes preguntas con respecto a una creación artística teatral siempre es ¿qué quiero contar? ¿Cuál es el mensaje? Pero a veces, bueno, igual a veces está lo estético y la belleza por delante, ¿no? Y el mensaje puede venir después, en la interpretación del que lo ve o el que lo recibe, ¿no? Es verdad que hay un empeño. Estoy reflexionando en voz alta, ¿eh? Es que
Tampoco, o sea, quiero decir que yo me lo planteo necesariamente- mucho como... Tampoco necesariamente va a coincidir el mensaje que tú quisieras o maravillosamente cuidado y escrito Exacto, y tal, no pero sé qué, y de no, repente la pero- peña dice, pues no, yo no he recibido eso. Pero bueno, Totalmente. ¿Y no entonces, crees que hay mucho empeño, sobre todo en ese sector teatral? ¿No crees que hay mucho empeño en, bueno, ¿cuál es el mensaje de esta obra? ¿No? Y hay como mucho empeño en que el autor lo tenga claro, el autor o los autores sí, todos, Guionistas, ¿no? sí, o el que está viéndolo, ¿no? Parece que si no hay un mensaje, si no hay una reivindicación, si no hay no, es que esta obra habla de la inmigración, es que esta obra habla de no sé me qué, supongo parece que... que es menos arte, ¿no? Piensa, Juan, piensa Menos ahora mismo legítimo. lo que ha pasado en Hollywood. O sea, Hollywood ha puesto ahora mismo una serie de condiciones para que las películas puedan ser candidatas a un Oscar. Para mí esto es la muerte del cine. Yo no me he enterado de esto, Totalmente. ¿eh? No, yo tampoco lo tenía claro. Yo no me he Sí, sí, enterado. ahora mismo tienes que tener una serie de cumplir una serie de requisitos de corrección política Ah, y las cuotas y todo esto tiene que estar presente en las películas que puedan optar a ganar el Oscar a mejor película. muy bien. Entonces, toda esta dictadura de lo políticamente correcto, porque es una dictadura, ¿en qué va? ¿Va en detrimento de qué? Va en detrimento, desde mi punto de vista, de dos cosas: del arte en sí mismo y luego del tiempo en que esas obras van a quedar pasadas de moda. En Nada. tanto en cuanto son serviles respecto de situaciones coyunturales actuales, ¿Cuántos clásicos estamos haciendo si estamos tan agarrados a y no hay más que nuestra ver realidad? la cartelera. Tú echas un vistazo a la cartelera y dices, bueno, ¿cuánto hace que no nos enfrentamos a una película que va o a una década en la que se han producido muchas películas que van a permanecer, ¿no? Esta visión pacata del arte y de la realidad es la que hace que luego, es la misma que te prohíbe luego ver Dumbo, como ocurre con Disney, que al principio de la película te aparece un aviso de que ahí en esa película vayas con cuidado porque hay comportamientos que no son aceptables, o que te prohíba leer en los colegios estadounidenses Huckleberry Finn o Matar a un ruiseñor, o que te prohíba ver Lo que el viento se llevó. Es absurdo porque es dar por hecho, que estás por delante de los que vinieron antes, En fin. pero no es asumir que los que vengan detrás de ti, por definición, van a estar por delante de ti. Gente que se ha quejado durante décadas de la censura son ahora los censores. ¿Entiendes? Claro, pero Entonces, no es lo mismo asumir la censura que censurar. Estás en un papel diferente, entonces mola más censurar, ¿no? Y Vale. decir lo que... No. Me refiero a eso, ¿eh? Que Sí. pero Totalmente. no puedes enmascarar el cinismo que hay Ya. detrás de todo y que sostiene toda una industria. O sea, yo pienso que no es casualidad que el cine que nos llega desde Hollywood desde hace ya demasiado tiempo sea un cine cada vez más estúpido, ¿no? Cada vez menos sostenible desde el punto de vista artístico, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que es peor cine, lo es porque está más al servicio de determinados a priori ideológicos, ¿no? Y Claro. por lo tanto, la capacidad que tenemos los espectadores de interpretarlo cada vez es más estrecha. Y por lo tanto, la reacción es la de: esa película ya la he visto. No tengo ningún interés en ver algo que ya he visto antes de empezar, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo, estoy tan de acuerdo contigo que a veces me da miedo pensar si en estar tan de acuerdo con esto no me convierte, o sea, no me hace... A ver, o sea, mi pregunta... Es que estoy intentando explicar esto, pero voy a Si hay intentar tiempo, Juan, si quieres pongo un anuncio en Twitch y de mientras lo vamos... No, quiero decir, estoy muy de acuerdo con lo que dices, entonces a veces me da miedo eso porque digo, joder, esto implicaría que también podemos habernos equivocado antes. Quiero decir, si damos, o sea, tener tan claro que conforme hemos ido avanzando, hemos perdido ciertas cosas del cine, también está diciendo ahora se hace peor cine. Por cerrarnos al cine, ¿vale? Aunque Sí. se pueden englobar más cosas dentro de esta lógica. Pero si estamos dando por hecho que ahora se hace peor cine y lo catalogamos así, no sé si es como
¿Estamos tan seguros de que ahora se hace peor cine? ¿Estamos tan seguros de ello? Quizá el error ha sido mío al plantificar todo este razonamiento centrándome en el cine que sale de Hollywood. Se hace muchísimo más cine, gracias a Dios, en muchos sitios del mundo que no el cine estadounidense actual circunscrito a... Claro, estamos hablando... Claro, entonces... A la mitad del cine, ¿no? Estamos hablando un poco del cine... Del cine comercial. Yo estoy criticando la fábrica de películas que saca como rosquillas porque obedece a una planificación y para tal mes sacar esta y para tal... Pero no nos confundamos, ese es el que llega a todos los cines del mundo. Quiero decir, el resto no llega a todos los cines del mundo. Por supuesto, pero pregunto... Pero quiero decir, en la época del cine dorado americano, de los estudios, también había una cosa súper industrial de funciona, no funciona, lo saco dinero y había una cosa muy también de fabricar en rollo. Compara los guionistas de entonces con los de ahora, excepto quizá Aaron Sorkin y... No sé, sí, estoy completamente de acuerdo por eso. Pero mi pregunta es... De entonces con los directores de ahora... Estoy completamente de acuerdo con eso. Completamente. Pero mi pregunta es... ¿Y si estamos demasiado nublados, entre comillas, y dentro de 30 años se hace tan mal cine que el cine bueno es el de ahora? ¿Me explico? Podría pasar... Claro, quiero decir, si para nosotros, conforme avanza el tiempo, se hace peor cine comercial, dentro de 40 años, ¿el cine comercial bueno será el de ahora? No, pero un ejemplo. Perdona, di, Fernando, dito. No, habla. Sí, el ratino es contigo, no conmigo. Por poner un ejemplo, o sea, ¿cuánto hace que no se hace una película de aventuras tan buena, sin irme a los clásicos, como Indiana Jones? Si el propio Steven Spielberg se la cargó cuando hizo la de la Calavera de Cristal, y ojalá con esta nueva que está produciendo las cosas mejoren, pero, o sea, el propio cine en manos de los propios grandes. Jolín, para mí Spielberg es uno de los grandes. Totalmente. Está mostrando una carestía de ideas alarmante, un cansancio en la puesta en escena. Muchos de los directores que llegan ahora mismo en Hollywood a hacer cine comercial son directores que vienen del mundo del videoclip, del mundo de... Entonces, eso ya de suyo inserta, por ejemplo, una puesta en escena que hace que el montaje tenga el predominio sobre cualquier tipo de otro aspecto de la narrativa audiovisual, ¿no? Por lo tanto, los grandes relatos, en su fragmentariedad, ya son imposibles. O sea, ya no puede haber un John Ford, pero no porque no haya un John Ford, sino porque a nadie se le ocurre dejar que la cámara esté fija y que transcurra la vida delante de la cámara, como con Kurosawa, y cuando lo hace algún director que lo intenta ahora, pues decimos que es un amanerado, ¿no? Que es un tío que está intentando, o al propio Christopher Nolan, que está cayendo en el gran defecto, ¿no? Del tío brillante que acaba repitiéndose a sí mismo y haciendo cosas cada vez más difíciles todavía, en busca de, no se sabe si que todos reconozcamos que tiene un estilo personal, o que es un genio, o qué, pero luego vas a ver la última que ha hecho y dices, vete a la mierda, Nolan. Pero claro, es que además las pelis que tú recuerdas ahora mismo como grandes clásicos de hace 10, 15, 30, 40 o 50 años, claro, la gran pregunta que supongo que se harán, y me gustaba el planteamiento, pero la gran pregunta que se harán dentro de 10, 15, 20, 50 años es si el remake de King Kong era el bueno o era el anterior, porque es que no se está haciendo mucho más. O sea, es que la realidad es que sale una película por ahí perdida de Hollywood. Estamos hablando de Hollywood, ¿eh? Sí, no estamos hablando del cine checoslovaco, que no lo conozco, ¿vale? No, pero es que no te tienes que ir ni siquiera al checoslovaco. Me da igual, el español, el italiano, el argentino, me da igual. Totalmente, ¿vale? Se están haciendo peliculones. Claro, estamos hablando solo del de Hollywood, ¿no? De repente dices, bueno, pero es que ¿cuánto tiempo llevamos mirando las carteleras y diciendo, pero cuántas veces se ha hecho ya el remake de esta película? ¿Cuántas veces se ha reboteado esta saga? ¿Cuántas veces se ha contado esta historia de la misma manera? O sea, King Kong contra Godzilla, por favor, dejadme en paz. Sí, y pronto va a ser Godzilla contra King Kong y... No te rías. Y el rey Arturo, ¿no? Va a ser como una mezcla definitiva de... El crossover de los crossovers, ya. Eso ya va para adelante.
No, pero da mucha lastimina ver la cartelera Bueno, mira, en los últimos años. precisamente hablando de Dune, dentro de que a mí no me ha disgustado la película, de que la disfruté, Denis Villeneuve, de repente, para mí, ha sido como, con el inestimable cambio de Sarnado. Sarnado, claro, ya le metemos a Sarnado en todo eso y ya acabamos. Villeneuve es como que también ha ido un poco cumpliendo esto de Nolan, ¿no? Como yo decía, de repente un director brillante o que viene del cine independiente guay, se mete en Hollywood y sigue teniendo su parte autoral. Y considero que de alguna manera lo sigue teniendo, pero es verdad que no, esta última de Dune a mí no me ha dejado el pozo, que sí me dejó un poco más Blade Runner 2049, pero que me dejó menos que La Llegada, y que La Llegada me dejó menos que Incendios. O sea, como cada vez se escala en la notoriedad en Hollywood y se baja en... Pero es que Dune no va a prevalecer. Esta nueva versión no va a prevalecer, no va a Igual, quedar. yo le doy el beneficio de la duda. Y si luego en consonancia y hacen la saga o las 3 películas o las 4 o las 2 que vayan a hacer, igual funciona, no lo sé. Igual No, pero queda. si como producto audiovisual seguro que sí. O sea, como no digo, pero que igual luego queda como, no sé, llega un momento de catarsis en el que de repente dices, ¡wow! También hay un tema interesante a considerar, que es que yo creo que los artistas, por seguir hablando de cine, los artistas cinematográficos también, como los grandes músicos, como los grandes... Todo artista tiene sus momentos, yo creo, su punto álgido, y luego ahí empieza una inevitable decadencia, ¿no? Yo pienso, ahora que has hablado de Blade Runner, ¿no? Ridley Scott, o sea, el Ridley Scott de Alien, ese es otro ejemplo. Blade Runner o Thelma y Louise, y luego ves lo que hace de un tiempo a esta parte, y él mismo no se sostiene respecto de sus precedentes, ¿no? De lo que ha sido capaz de conseguir. El propio Peter Weir, que para mí es uno de los grandes directores de todos los tiempos y en cierto modo ninguneado, ¿no? Pues después de Master and Commander, lo poco que pudo hacer, y ya es un hombre mayor, yo no creo que tenga fuerzas ni para poder poner en marcha otro gran... Pero el camino hacia la libertad, o el camino a la libertad, creo que fue la película que estrenó después de Master and Commander, pues para mí es una película fallida. El propio Spielberg, ¿no? Con su tan desigual durante toda su carrera, capaz de genialidades y después de películas mediocres, ¿no? Películas mediocres que para cualquier otro serían un punto álgido, ¿no? Pero en Spielberg no. Claro. El día que Jordan mete 15 puntos, pues ha sido una mala noche. ¿Por qué? Porque puede meter 50. Pues con Spielberg pasa igual. Entonces, creo que hay un problema de conformismo. O sea, si tú sabes que haces una saga de Marvel sobre los Vengadores y que pase lo que pase en la pantalla, miles de millones de gente van a ir a verlo a las salas de cine, pues es posible que te relajes respecto de cuestiones nucleares, de cuidado del guión, de construcción de personajes, etcétera, porque que a mí qué más me da si la gente luego sí va a funcionar la batalla final y comer palomitas, ¿no? Es todo un juego. Yo no culpo a los cineastas. Es parte también el modo en que los espectadores vamos bajando nuestro... Y que tampoco es necesariamente malo. A veces tu cabeza, para lo que da después de una semana de trabajo o de padecimiento, claro, es para ver, yo qué sé, Eternals o la de... que la vi el miércoles. Cualquier cosa que la ves y dices, pues mira, estoy distraído y doy por bien empleado el dinero. Pero yo me planteo, Tim Robbins y Morgan Freeman no tendrán en su conciencia que lo mejor que han hecho en sus vidas fue Cadena Perpetua. Y que desde Cadena Perpetua sus historias como actores no han hecho sino ir declinando poco a poco. Totalmente. Hasta convertirse, en el caso de Morgan Freeman. Y una película que cuando salió no funcionó en taquilla. Eso es. Morgan Freeman es un poco un meme ahora ya, ¿no? Es como cogerlo a paces de Dios. Y ya está. Sí, y ya está. Y que diga cosas como importantes. ¿Presidente de los Estados Unidos o de Dios? Entonces, eso ya cae en un cierto manierismo, como ocurrió después del Renacimiento, ¿no? En una repetición. Por eso, respecto de tu pregunta, Juan, yo no tengo una bola de cristal para ver el futuro, ¿no? Y no quiero cometer el error de profetizar nada, ¿no? Pero me da la impresión de que la historia de la humanidad siempre nos ha demostrado que las grandes
los genios. Pero los genios en los que la humildad ha jugado un papel preponderante. Estamos en caída, perdona. ¿Crees que Sí. estamos en un foso gordo? Sí, ¿En una concretamente caída se acaba de caer un poquito la emisión, pero ya ha vuelto. De Yo verdad, creo que hace falta un reconocimiento de tu propia limitación. O sea, si tú eres los estudios Disney y ahora mismo posees, ¿no? Prácticamente, pues, no sé cuánto, ¿no? Pero un porcentaje enorme del proceso de producción, exhibición, rentabilización de lo que se hace, es difícil que tu criterio principal siga siendo hacer algo de verdad extraordinariamente cercano a la perfección, ¿no? Lo que tú quieres hacer es seguir fabricando billetes y seguir comprando otras productoras hasta que tú seas todo, ¿no? Pero eso es una tentación humana pues que ya está presente, yo qué sé, en Caín matando a Abel o en Jacob quitándole la primogenitura de Esaú. Quiero decir que es tan antigua como el ser humano, ese afán de dominar, ¿no? En el caso del arte es más triste, porque somos seres estéticos. Los seres humanos, si algo nos diferencia del resto de seres vivos, es que nosotros somos seres para la belleza. Por lo tanto, todo lo que suene a repetido, todo lo que suene a manido, todo lo que suene a mensaje ideológico, llega un momento en que nos harta, no conecta con nosotros. Y creo que ahí es donde puede empezar el resurgimiento, en una cierta reeducación que a veces viene simplemente por hastío. A veces uno empieza a comer bien simplemente porque está hasta las narices de comer Whopper, ¿sabes? Y uno dice, bueno, pues voy a probar otra cosa, ¿no? ya. Pero llegar hasta ese punto, pues a veces es necesario en tu propia biografía para despertar, para... Entonces, hacer vaticinios respecto al futuro creo que es baladí, no sirve para nada. Pero es verdad que el cine que llamamos comercial, caray, cine comercial era Centauros del Desierto, coño, con perdón. Eso era cine comercial, pero ahora ponte a hacer una película de ese calibre. Ya. Ahora llamamos cine comercial simplemente a cine malo. Sí, Sí, creo que sí, creo que sí. Una basura. Simplemente está en la cartelera, ¿por qué? Pues porque de las 15 salas de Kinépolis o de las 25, 10 las tienen no sé qué película, 5 las tienen y al final la buena película pues tiene un horario, como decía Les Luthiers, ¿no? En el horario de cultura para todos, a las 4 de la madrugada, ¿no? Pues ¿a quién se le va a ocurrir? Oye, Eduardo Segura, ¿tienes a alguien en Pensilvania? En Pensilvania. ¿Conoces a alguien en Pensilvania? a lo mejor no sabe que está en Pensilvania. Claro, es que no lo sé, pero es que tampoco tenemos mucha más información. ¿Tienes un Sí. tocayo que pudiera estar en Pensilvania? Que se llama Eduardo también. Sí. Antiguo alumno. Antiguo alumno. ¡Hombre! Claro que sí, claro que sí. Pues te Edu, mando un ¿qué fuerte tal? abrazo. Un abrazo muy grande, Eduardo. Está escribiendo Madre aquí, mía. antiguo profe, Marmacedu pone su Su nickname. su nickname. De traducción, sí, sí. Ah, pues Madre mira. mía. Me reiría. Madre mía. Estaba leyendo un poco el chat abrimos porque hay grandes. Sí, nos hemos saltado cosillas por ahí igual. ¿no? cosas interesantes. Sí, lee algo, Fer. Es que siempre nos metemos en melones grandes contigo. Sí, por ejemplo, dice Mulieret Mysterium, dice, ¿crees que esto de los remakes es por la nostalgia de los millennials una característica fundamental de esta generación? ¿Es para mí la pregunta? Sí, supongo que sí. A nosotros no nos pregunta nadie, Eduardo. No somos tan interesantes. Creo que las nostalgias de los remakes... A ver, yo voy a dar mi opinión muy personal. Yo creo que un remake es un desafío que se debe plantear un director con muchísima prudencia, ¿no? Con mucha humildad. Hace poco vi un remake de Sabrina Sí. y me quería morir. ¿Pero a quién se le ha ocurrido? Primero, ¿es necesario? Es la pregunta que yo haría. ¿Es necesario un remake de esta película? No. Porque la necesidad es para mí un elemento básico en la historia de las artes, ¿no? Creo que a ningún escultor a día de hoy se le ocurriría decir, bueno, voy a hacer un remake del David de Miguel Ángel o del Moisés. Ni siquiera de una escultura de Chillida. Bueno, Francis Bacon hizo algunas cosas así, ¿no? Y le salió bien. Bueno, bien, desde cierto punto de vista. Pero bueno, más que remake era reinterpretaciones, cierto, ¿eh? Claro, pero a eso me refiero. Los remakes en el cine tienen una trampa. Y es que al final
a veces lo que haces es simplemente actualizar la puesta en escena o darle al guión unos toques que parezcan modernizados respecto de... Ya. Pero en cualquier caso es muy difícil que sostenga la comparación con el modelo, ¿no? Y creo que hay un problema que tiene que ver esencialmente con lo que es el artista, ¿no? Para mí la característica principal del artista, que es la humildad. La humildad que te permite saber lo que eres también para bien. O sea, si tú consideras que estás capacitado para hacer una obra que se pueda medir con el original, adelante. Sí, es una cuestión también de audacia, ¿no? Totalmente. Pero a día de hoy, claro, tú ves, por ejemplo, los King Kong, las versiones de King Kong que antes se han comentado, ¿no? Ves la de los años 30, luego ves la de los años 80 y la de Peter Jackson. Más luego las apariciones de King Kong en otras diferentes películas, La Isla Calavera o la otra contra Godzilla, tal. Simplemente lo que se ve es una evolución del tratamiento visual del personaje de King Kong. Pero respecto de la fuerza dramática de lo que estás contando, que en el fondo es una especie de... Eso sí que es un remake de la historia de La Bella y la Bestia, ¿verdad? Total. Una y otra vez. ¿Qué has avanzado? Pues no has avanzado demasiado. O sea, la historia sigue teniendo... No. Sigue siendo demasiado tributaria. Y a veces llega a funcionar peor porque hace una traslación temporal y hay cosas que pierden su sentido con respecto a una ubicación temporal diferente, claro. Porque la lectura debía ser diferente, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo planteo el mismo conflicto en la actualidad? ¿no? Eso es. Y ese es uno de las grandes amenazas del cine actual, que es el anacronismo. Mira, cuando Peter Jackson hizo El Señor de los Anillos, todo el enfoque sobre el personaje de Saruman prácticamente quedó vinculado al tema del medioambientalismo, del maltrato de los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Si no le das a eso un empaque mayor y una profundidad mayor, dentro de 30 años, el mensaje, o incluso menos, el personaje de Saruman ha quedado completamente desfigurado. Como el propio Christopher Lee en su día, que en paz descanse, denunció y estaba muy enfadado con Peter Jackson por cómo se había desfigurado su personaje, ¿no? O los Uruk-hai y los soldados de Isengard vinculados a los desfiles nazis tal y como los filmó Leni Riefenstahl, ¿no? Al servicio del régimen nazi, ¿no? Pues bien, puede funcionar como imagen icónica, pero la cosa es mucho más complicada que simplemente hacer ese paralelismo visual, ¿no? Porque se trata de una perversión estética, la de los orcos. Si no eres capaz de entrar en ese berenjenal, mejor quédate fuera. No seas tan... porque el propio texto te permite otras alternativas de traslación audiovisual sin tener que meterte en esas harinas que te van a manchar, ¿no? Porque eres Peter Jackson, no eres... ¿Sabes? Totalmente. Creo que en el tema de las adaptaciones en general, creo que hay un reto muy grande, que es un reto principalmente a la prudencia y a la humildad del director. Y por eso se hacen remakes uno detrás de otro y cada vez son más... primero son más difícil todavía, por una parte, como las nuevas versiones de Spider-Man, ahora con personajes de los diferentes universos y tal, y que no van aportando nada. Hace poco, no me acuerdo qué director lo decía, un director estadounidense que se quejaba del infantilismo de las películas que salen de Hollywood. Y para mí esa es la palabra. Son películas infantiles, pero en el peor sentido. O sea, son películas para mentes con un desarrollo todavía muy lejano a la madurez, ¿no? Tampoco estoy defendiendo que haya que hacer películas con dolor de cabeza, ¿no? De tanto pensar, pero caray, no pueden estar ofreciéndole al público... Sobre todo cuando ves que cuando están apuntadas hacia lugares menos infantiles, hablando de infantilidad en el sentido que tú lo has usado, cuando esas películas que están apuntadas a otros lugares también funcionan. Porque si no funcionaran, podrías llegar a decir, bueno, es que no funciona, pero es que sí funcionan. O sea, si nos hemos encontrado con películas que apuntan a otros lugares y han funcionado en los estándares hollywoodienses a nivel pasta y a nivel de llegar al público, ¿por qué?
¿Por qué ese empeño en infantilizar? ¿No? Porque es más difícil hacerlo, claro, supongo, y llegará menos, por mucho que haya algunas que lleguen. Es que no lo creo, porque no lo sé, no lo creo. Por ejemplo, antes cuando estabas hablando de las sagas y todo eso, yo pensaba, ¿qué sería de Marvel o del universo cinematográfico de Marvel si no hubiera pasado Infinity War? Porque el otro día me puse a pensar, por las últimas pelis de Marvel que he visto, ha sido como, pero qué horror. Y pensaba, las pelis de antes de Marvel, de antes de la fase 3 y de la fase 3, eran tan malas. Y me paré a pensar, digo, ¿qué hubiera sido del universo cinematográfico de Marvel si de repente no hubiera pasado Infinity War? Tendríamos una conciencia muy diferente, yo creo, de las películas, que ahora lo vemos como un todo y que todo cuadró muy bien en Infinity War. Fíjate que ni siquiera meto Endgame, Infinity War. Porque creo que fue lo suficientemente como para que tal, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay películas que aparentemente son sencillas y que han funcionado en taquilla y todo eso, que no lo eran. Pero es que las primeras de ese universo eran de Iron Man, tío. Ya, pero es que no me voy tan lejos. Y perdóname que sea un poco monotema, pero Regreso al futuro. Una película que desde la ignorancia se podría tachar también de infantil. Y no lo es. Y funcionó en taquilla y reventó la taquilla. Y resulta ser casi a día de hoy un clásico, entre comillas, del cine postmoderno. ¿Por qué? ¿Por qué en los 80 sí podías hacer una película que funcionara en taquilla y que aparte fuera o sea, apuntara a lugares muy interesantes? Mira lo que pasa, el ejemplo de los cazafantasmas, que también es una época de los 80, es una peli de los 80, ¿no? Y ahora se va a estrenar otro no sé si continuación, remake, o lo que quieras llamar, ¿no? En el fondo yo creo que si sigues indagando, si sigues buscando donde ya has escarbado, lo más posible es que no encuentres nada nuevo. Entonces, pienso que el cine se está reinventando por el mundo de las series para televisión. O sea, este cierto hastío que hay en la narración cinematográfica, que requiere obviamente más tiempo, más dinero para la producción, más esfuerzo, se está diversificando en formas de contar las historias de una manera más fragmentada, no necesariamente más fragmentaria, pero sí acotada a un tiempo, ¿no? 45 minutos, una hora, etcétera, ¿no? Y en esos mensajes nos llega también un modo de percibir que puede ser que tenga mucho que ver con el tiempo de que disponemos para podernos dedicar a ver cine. Antes podías ver cine, ahora a lo mejor dices que no tengo 2 horas para ver una peli, y más encima del desplazamiento, porque los cines en muchas ciudades han salido del centro de la ciudad y ahí tienes que coger el coche, tienes que ir prácticamente a pasar la tarde allí, ¿no? Ahora te quedas en tu casa, tienes Netflix, tienes cualquier otra plataforma, y el modo de disfrutar del arte cinematográfico ha evolucionado, y creo que para quedarse. Creo que las series de televisión ofrecen además una fórmula interesantísima también a los actores, para ser capaces de estar teniéndoselas que ver con guiones buenos frente a la posibilidad alternativa de tener que interpretar una chorrada delante de un fondo verde en la que simplemente tienen que poner caras porque los planos duran 1 segundo, 2 segundos, ¿no? Y es todo... hay una predominancia, como decía antes, del montaje frente a la narración, ¿no? Entonces, quizá las series puedan ser un poco la redención para el cine como arte. Trancos 1985 nos saludo desde Guadalajara, México. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y por qué no son infantiles las de Regreso al Futuro y las de Marvel? Sí, es que no lo entiendo, se pregunta Luzbel. Regreso al Futuro es considerado un clásico, pero es una idea original y por eso funcionó. Por eso gusta visionarla al cabo de 20 años por la originalidad de ese film, dice Anubis. Y bueno, creo que es que por si... Creo que nos estábamos entendiendo, pero a lo mejor en el chat no. Lo de infantil no es tanto a que vaya dirigido a un público o a otro, a que la historia sea con tinte infantil o menos infantil, sino yo creo que va más a la articulación o del propio guión, o de la propia historia y de la congruencia lógica de cómo están construidos los personajes y cómo
cómo el engranaje funciona. Yo, por ejemplo, otro día estaba viendo Shang-Chi, la última o la antepenúltima de Marvel, o sea, es que no tenía lógica narrativa lo que estaba pasando y lo que los personajes hacían con respecto a lo que estaba pasando en pantalla. Pero hablas de esta nueva parte de Marvel, pero de la anterior, ¿dirías lo mismo? De la mayor parte de las películas. Te puedo hablar de alguna. Sí, de alguna sí, te puedo hablar de alguna de Thor que es para tirarle piedra. Pero luego hay otras películas de Marvel que funcionan muy bien. De la segunda y tercera fase, sobre todo. Vale. Pero, o sea, que va un poco a eso. No quiero decir que las de Marvel sean infantiles o algo así. No. Cuando he usado la palabra infantil, eran los términos en los que lo estábamos usando con Eduardo, ¿no? Muliered Mysterium dice, pero esto no siempre es así. Hay cosas que siempre pueden ser exploradas, como por ejemplo la mitología artúrica. Ya que comentabais antes King Kong versus Rey Arturo, tal vez el problema es que no replicamos los clásicos, replicamos lo irreplicable. No sé. Claro, porque puedes hacer Excalibur de John Boorman en los años 70, o puedes hacer películas sobre el Rey Arturo que son anacronismos puros, ¿no? En los que ya es que no hay por ningún lado ni siquiera la pátina de misterio y magia que envuelve a la materia de Bretaña. Que eso sí que lo consigue captar John Boorman en Excalibur. A eso es a lo que voy. O sea, no puedes pretender hacer una buena película simplemente con un diseño de producción sobrecogedor y una película con un presupuesto millonario. Es que eso no hace una buena película. Tienes que plantearte cosas mucho más profundas respecto de eso. Lo mismo con Robin Hood. O sea, hay muy pocas versiones buenas sobre Robin Hood. Probablemente Robin y Marian, con Sean Connery y Audrey Hepburn, sea la mejor adaptación o la mejor narración de la historia de Robin y Marian. Claro. Igual que Logan, probablemente sea la mejor película sobre los X-Men, al menos desde mi punto de vista. Porque es una gran película. Con el gran problema, que es la muerte y la inmortalidad. Amigo mío, estás tocando un tema antropológico, no solamente son efectos especiales. A eso es a lo que voy. Y eso no es infantilismo. Cuando Hugh Jackman se las ve con esa historia, amigo mío, a lo mejor resulta que pierde dinero en taquilla, pero probablemente le dé igual, porque ha conseguido una gran obra cinematográfica. Totalmente. Exacto. Nos vamos a ir despidiendo ya, llevamos 1 hora y 35 minutos de directo, está muy bien, y Eduardo siempre puede volver a esta casa, fundamentalmente siempre que se lo pidamos, pero quiero aclarar varias cosas. En esta hora y 35 Disney ya es dueña de la Berrea 89. También alabamos a Disney. De nuestras almas. También de una parte de tu casa, Eduardo, cuidado al salir. Luego, otra cosa interesante que quería comentar, que me parece que no ha quedado, o sea, que siempre tengo la sensación de que se le da por una parte, pero no se le da la parte buena, y es que Eduardo siempre le mete palizas interesantes a la adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos, pero no hay nadie que la defienda, ese soy yo. Pero yo he sido muy comedido. Sí, pero porque no te hemos dejado. De hecho, has tenido un par de piropos que a mí me han sorprendido. A Peter Jackson, no a las películas. A Peter Jackson, o sea, como persona humana. Yo vengo aquí a defender las películas, son peliculones, y creo que igual no es la adaptación cinematográfica que a muchos les hubiera gustado, y quizás no es la más justa con Tolkien, pero es un peliculón. Son 3 peliculones y punto. Y se acabó. Incluso sin que sean las mejores adaptaciones posibles de una cosa tan enorme como es Tolkien. Pero son 3 peliculones. Per se, ¿no? También. Es que si no, Eduardo, cosa que pipa, pero aquí no dice nada. Exacto. Y poco más, creo. Vale. Pues, Eduardo, a mí solo me queda por decir muchas gracias por venir de nuevo, acudir a nuestra llamada. Tú sí que eres un poco cazafantasma, que levantamos el teléfono y siempre dices, ahí estoy. Gracias a vosotros por llamar, ya ves. Así que, bueno, nos podemos ver algún día más por aquí y seguir divagando otro domingo cualquiera o otro día cualquiera por aquí. Y si a la audiencia además le ha gustado, pues mucho mejor. Si no, pues hacemos el video chat sin emitirlo y ya está. Nos puede hacer la del... Eduardo nos puede hacer... No sé, se me está ocurriendo. Nos puede hacer la del enlace. Es decir, que él nos recomiende a alguien con quien hablar en el próximo ratino. ¿Te ponemos en el compromiso ahora mismo? ¿Tendrías un nombre? Para ahora mismo no, pero dadme un poco para pensar. Vale. Vale. Sí.
¿vale? Vale. Nos lo haces llegar en nota de audio para que así podamos decir, nos lo ha dicho Eduardo Segura Claro, y que no exacto. haya equivoco. Dale formato. Dale. Vale. Cúrratelo un poco. Claro, sí. ¿No? A pesar de tu inutilidad digital. Sí, no lo quería decir Seguro yo, pero. que darle, seguro que darle al botón de grabar, La ¿sabes? audiencia debe saber que yo soy un hombre analógico. O sea, No, que nivel va, de- que va. Que yo te he visto ya poner cosas interesantes en mensajes de texto que he dicho, ojo, este tío ya está metiéndose. Me ayudan mis hijos. Me ayudan mis hijos. Bueno, está bien, está bien. Nada, muchísimas. Fer, ¿Qué? es por enlazar, que aunque a nadie le interese mi vida privada, por enganchar con y que esto es muy extremeño, por el enganchar con el anacronismo, me voy a ir a una feria medieval aquí en el casco histórico de Cáceres. Anacronismos gordos porque es medieval, pero hay cosas de Juego de Tronos y suena todo el rato la música de Juego de Tronos. Ah, y se venden durums. Y se venden durums, sí. Sí. Yo me voy a comer una patata asada ahora en la feria medieval. Yo he Así estado lo en digo, esa feria. anacronismo puro. ¿Qué nos pasa con las ferias? Esto sería un tema que tratar. Sí. ¿Qué nos ha pasado en España con las ferias medievales? Con las ferias ¿Qué ha medievales. sucedido? ¿Qué ha O sea, ¿en qué momento hemos de repente entrado en esa historia? Pero esto es digno de equipo de investigación. Sí, Totalmente. O sea, ¿cómo Gloria hemos Serra, llegado total. ahí? Y de cómo hemos llegado a Las una ciudad. ferias medievales mueven ahora mismo un Exacto. Hay algo oscuro. 0,03% del Producto Interior Bruto en España. Hay algo oscuro porque no entiendo cómo hemos llegado a hacer ferias medievales de una época tan horrorosa de nuestra historia. Desde vamos a hacer mercadillos de esta época tan terrible, no de otras. Por favor. Ajusticiemos a gente, meemos por las calles. Exacto. Bueno, En fin, lo de abrimos otro melón, ¿eh? Vamos lo a de las despedirnos cosas- porque si no... Lo de los virus y las cosas malas, eso lo tenemos. Eso es verdad que ahora mismo ya cuadra. Está bien pensado. Está bien. Tenemos un coronavirus. O sea que está bien. Coño, no es la peste ni cosas de esas, pero bueno, más o menos por ahí andan. ¿Qué te iba a decir? Que lo que estaba. Muchas gracias a toda la gente que nos habéis estado viendo, que habéis estado comentando en el chat. Lo sentimos si no hemos leído algunos comentarios, pero Eduardo Segura no deja meter baza. Entonces, toda la culpa es de Eduardo. Y nada, Eduardo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí nosotros un ratino y vuelve cuando quieras, ¿vale? Y te volveremos a llamar Claro que sí. en otro momento. Para hablar, vamos a intentar proponernos a lo mejor el reto de no mencionar a Tolkien. Como Seguro que reto. lo conseguimos. Palabra tabú, lo ponemos en la pantalla. Palabra tabú, Tolkien. Exacto. Y ya está. Bueno, Seguro que Tolkien. lo conseguimos. Y tú no tienes narices. Seguro que no. Aunque haga el propósito, romperé mi palabra. Nah, yo seré el primero también. Lo dicho, muchas gracias a todos y un besito muy grande. Nos vemos en los siguientes directos. Stay tuned. Seguidnos aquí en Twitch para que pasarán cosas como la de hoy, que pasan cosas. Exactamente. Y se vienen cosas. Adiós.